Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vengo a contaros una anécdota que me ocurrió hace un par de semanas con una clienta, pero que me va a servir de pie a hablaros de una idea que barajamos ya muchos veterinarios y que nos permitiría en muy poco tiempo, si las autoridades quisiesen, porque básicamente es un problema político, que no se volviesen a perder ni perros ni gatos a nivel mundial. Pensamos que sería una solución, como os digo, al problema tanto de pérdida de animales como de abandono de los mismos. ¿Y qué anécdota es esa? Pues me encontré con una clienta y me enseñó toda orgullosa que se había hecho un tatuaje de las almohadillas de su perro, de la pata derecha. Lo mismo que hacemos las personas con el documento nacional de identidad, más o menos. La huella de los dedos, pues ella se había hecho la huella de la patita de su perro. Y le dije, hombre, si me lo hubieses comentado antes, en lugar de tatuarte la pata de tu perro, la almohadilla plantar, lo más práctico, porque es invariable y único de los perros, es que le hubieses tomado la huella de la nariz. Y es de esto de lo que os vengo a hablar en este vídeo, que considero que es fundamental que sepáis y que promováis en vuestros países, que las autoridades empiecen a tomar este método de identificación, porque es prácticamente gratuito, como os voy a explicar. Habría que desechar todo el tema de los chips y demás, que valen una barbaridad de dinero, y encima es mucho más efectivo. Antes de explicaros las ventajas que tiene la huella del hocico, la huella nasal, para identificar a los perros, os tengo que referir los métodos más tradicionales que a día de hoy tenemos. El más utilizado, al menos aquí en Europa, es el tema del microchip. El tema del microchip, pues sí, tiene la ventaja de que es práctico, de que es indoloro, de que se aplica aquí en la parte izquierda del cuello, pero tiene muchos hándicaps. El principal es que es carísimo, cuesta 60 euros. En segundo lugar, que tiene que haber una base de datos a nivel nacional que se interconecten unas con otras. Eso está sobre el papel, pero en la práctica ya os digo que no funciona. Y en tercer lugar, que cuando te roban un perro o el perro se extravía, le hacen un corte, porque siempre lo ponemos en el mismo sitio por ley, y te sacan el microchip y ya da igual que te hayas gastado el dinero, que no te lo hayas gastado, no te sirve para nada. Luego está lo de tatuarse dentro del pabellón auricular un código, unos números y unos datos. Volvemos a lo mismo, hay que hacer el tatuaje, que eso tiene un coste, y luego nos encontramos con el problema de que te coge cualquiera y el tatuaje se puede manipular muy fácilmente. Luego están los códigos QR, las chapitas, etcétera, etcétera. Esto se pierde también. Y los famosos collares GPS para saber en todo lugar la localización del perro. Aquí en este vídeo os explicaba las diferencias entre el GPS y los microchips. Ninguno de los dos en la práctica para mí es satisfactorio, porque son caros y tienen muchos problemas, sobre todo de interconexión, en el caso del GPS con la red satelital y en el caso del microchip con las bases de datos. En cambio, la huella nasal en el perro es muy sencilla, es entre los dos hollares y el septo. Es solamente este cuadradito que aparece aquí. No hay que tomar todo el hocico, ni mucho menos. Tomando solamente, como hacemos cuando vamos al DNI, esa huella del hocico, tenéis que saber que esto tiene muchísimas ventajas. Primero, el precio, no cuesta nada. Cuesta lo mismo que cuando vas al DNI, de poner el dedo en una tinta que no sea tóxica y luego marcarlo en la cartilla de vacunación del perro. Tan sencillo como eso. La huella nasal, aparte, es única para cada perro. No hay dos perros que tengan una misma huella nasal. La gran ventaja que tiene también la huella nasal es que no cambia durante la evolución del perro. Es lo mismo cuando el perro es joven que cuando el perro tiene 10, 12, 14 años, la edad que tenga. En el caso del gato, lo que digo para el perro vale también para el gato. Y por último, es fija, la huella nasal no va a variar a partir de que el animal tenga 2 meses de vida, en el caso del perro. En el caso del gato más o menos es igual también. Es decir, que un cachorrín hasta los 2 meses nos quedaría desprotegido,
A esas edades tampoco se les pone el microchip ni se les hace el tatuaje, con lo cual no sería un problema, pero a partir de los 2 meses tú sabes que esa huella nasal es la misma, no va a cambiar, es perduradera y además es prácticamente imposible de manipular. Tú eso no lo puedes alterar. Hombre, puedes borrarla, pero vamos, al animal, yo no conozco un animal que se deje manipular la nariz, el hocico, ¿vale? El dolor que le produce y el mordisco que se va a llevar el que lo haga, o lo hace con anestesia y demás. Es decir, es algo tan rocambolesco que yo creo que, si no al 100%, se reduciría en un 99% en los casos tanto de abandono como de perros o gatos que se extravían, que luego se recogen y o bien no se les había puesto el microchip porque valía dinero, o bien se les ha quitado porque lo habían robado, etcétera, etcétera, miles de razones. De esta manera nadie tendría excusa de no hacerlo, porque esto os vuelvo a decir, no cuesta dinero, no cuesta nada. Pero claro, como no cuesta nada, no le interesa al que está arriba. Eso es una ley de vida. Esto pasa aquí en España, bueno, en los países latinos yo creo que pasa en todos, que el político mira solo por su interés, pero no por el del ciudadano. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.